Hemos planteado, antes de ir a la pausa, ya entrar en lo que son las conclusiones a las que se llegan, que llegan a conclusiones obviamente muy diferentes, tanto oficialismo como oposición, pero nos acompaña en este momento el miembro interpelante y nos gustaría saber, bueno, cuáles fueron... ¿Quedó algo nuevo sobre la mesa? ¿Se despejó alguna de las dudas? ¿Ninguna? Lamentablemente no, Victoria, porque no pudimos ni siquiera saber cuándo INAU inició la investigación administrativa por la muerte de esta gurisa en Rivera. Ni siquiera esa pregunta pudieron responder, o no quisieron, o no tenían la información, vaya uno a saber. Cualquiera de las tres opciones es preocupante, tanto querer ocultar como no tener la capacidad de responder, como no tener la información para generar la capacidad de responder. Cualquiera de las tres opciones son realmente preocupantes. Si tú me permitís, yo quería decir algo respecto a lo que ustedes estaban conversando y que yo les escuchaba antes del corte. Y decíamos hoy, los intentos de protección a la infancia a través de políticas públicas en nuestro país no nacieron ni con los gobiernos del Frente Amplio, ni en el 2020 con el cambio de gobierno. De hecho, hay un antecedente de hace 200 años. En 1808, después que Montevideo había quedado devastada, después de las invasiones inglesas, hubo una moción en el Cabildo para poder generar un asilo de menores, ancianos y huérfanos, y en ese momento no se construyó ese asilo por falta de presupuesto. Como verán, no hay problemas nuevos en materia de esto. La primera casa cuna, que fue la inclusa y funcionaban los fondos del Hospital Maciel, data de 1818. Y en ese momento los niños y niñas, los bebés, quedaban, digamos, a cuidado de la caridad a través de lo que se llamaba el torno, que era una especie de buzón que estaba inserto en el muro de la casa cuna, donde se depositaban los bebés en una especie de bandeja giratoria. Se giraba la bandeja, los gurises quedaban, digamos, mirando hacia el lado de adentro y de ahí los tomaba quien luego se encargaba de su cuidado. Eso duró 100 años, hasta que el doctor Morquio dijo, esto no va más. Pero dijo, no va más, ¿por qué? Porque el torno y el anonimato no permitía entender, no permitía comprender cuáles eran las causas del abandono que Morquio decía es sobre esas cosas que hay que poder empezar a trabajar. Ese cambio de paradigma, esa vuelta de tuerca, que fue 100 años después de funcionamiento del torno, hoy estamos a 200 años de eso. A 200 años del torno y a 100 años de Morquio, en un sistema de protección especial de INAU que no protege las trayectorias de vida, no restaura derechos, no repara daños. ¿No será hora de volver a dar una vuelta de tuerca, de poder entender que tenemos que hacer otra cosa? Ayer no pudimos hablar de eso, lamentablemente, porque se terminó convirtiendo en una especie de ataque y defensas de aspectos absolutamente coyunturales que ocultan la verdadera realidad de esta situación. El sistema de protección especial está realmente en crisis. Y no es culpa ni de los últimos 5 años, ni de los 15 anteriores. Depende mucho cómo se plantea, ¿no? Justamente por eso empecé el planteo hace 200 años. Sí, justamente acá, por pero eso. ¿lo hizo así en el Parlamento? Por supuesto. ¿Tú lo escuchaste? No, desde el arranque sí, no. Sí, escuchalo. Empecé así. Empecé así, justamente. Empecé incluso invitando a la reflexión y a la incomodidad, entendida como salir de los lugares de comodidad. Y lo dije explícitamente. Escuché la frase que no sé quién la dijo. Los adolescentes de hoy son los niños del ayer, ojo. Sí, eso lo dijo el presidente de INAU. Como si los gurises pertenecieran a los gobiernos. Los gurises, justamente los que no votan, no pertenecen a ningún gobierno. Tenemos que poder trascender la mirada coyuntural. Porque cuando nosotros nos perdemos en las miradas coyunturales y nos perdemos en buscar culpas donde hay responsabilidad, no estamos honrando la función en la cual estamos ahí, en definitiva, para servir a la ciudadanía. Y esto no es de perogrullo lo que yo estoy diciendo, pero hay que poder salir de los lugares de comodidad. Mirá, hay que poder salir de los lugares de comodidad individual, porque nosotros ayer, mientras estábamos discutiendo y mientras corrían las culpas de un lado para el otro, hay un montón de gurisas y de gurises que están viviendo
en las condiciones que denuncian los informes del Mecanismo Nacional de Prevención de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Entonces, discutir sobre lo que había que discutir era una obligación. De los institutos de derechos humanos siempre estuvieron 500 casos acá, 500, desde el 2000, hay registros desde hace muchísimo antes. Y está muy bien porque están para eso, bien. Victoria. El Mecanismo Nacional de Prevención funciona desde el 2013. Perfecto, pero esta discusión profunda que nos debemos, ¿no? Obviamente, ¿es el momento en la antesala de una elección nacional? ¿Y a vos también te parece? Me diga que sí, no se lo pregunto. Y a mí también me parece que sí, porque nadie elige cuando se muere. ¿A vos te parece que la gurisa de Rivera eligió morirse antes de la campaña electoral para incomodar al sistema político? ¿Podemos? ¿Es la única muerte que importa? ¿Acaso no importan es la primera muerte materno-infantil que nos enteramos 3 meses después y por una investigación periodística. Bien, pero ¿y por qué? Por una investigación periodística. No, pero le quiero decir, ¿por qué fue tan trascendente? Porque toca un indicador en el que veníamos bastante bien. Pero más allá de la muerte, hay ¿Cuál es el indicador en el que veníamos bastante bien? La muerte materna venía muy bien. Viene muy bien desde hace mucho tiempo porque se han implementado políticas públicas. Por eso hizo tanto ruido, porque se metió con un indicador que, ¿qué pasó acá? Veníamos bien, ¿qué pasó? No fue por eso, Victoria. Fue porque nos enteramos 3 meses después por una investigación periodística y porque era un embarazo víctima de una situación de explotación sexual que había sido denunciada y porque estaba bajo el seguimiento del organismo rector de las políticas públicas de infancia. ¿A qué voy, senadora? Voy a que, sin duda que es una tragedia esta muerte, pero son todas tragedias diferentes o tragedias de muertes anunciadas, otras situaciones que también suponen vulneración de derechos que se dan dentro y fuera, con la responsabilidad mayor cuando se trata del amparo del Estado, ¿no? Obviamente. El punto es, no hacía falta esa investigación periodística si realmente nos preocupa el tema. A ver, Victoria, vamos a volver al principio, con todo respeto. Yo traté de hacerles un raconto desde lo que humildemente uno puede hacer desde cada lugar personal. Desde todos esos lugares nosotros intentamos buscar respuestas un montón de veces. Nos parecía que era el momento, dado lo paradigmático de lo que había ocurrido, más toda la acumulación de cosas, como tú bien decís, en cada una de las cuales pedimos explicaciones. Y tal como les comentaba al principio, a veces las tuvimos y a veces no las tuvimos. De hecho, por el trabajo conjunto con equipos de INAU, con el trabajo conjunto con la Institución Nacional de Derechos Humanos y de la Comisión de Derechos Humanos y Equidad de Género, se cerró la clínica Carpey. Los invito a leer En la infancia que no queremos ver y En permanecer a pesar del alta las denuncias contra la clínica Carpey. Los invito a leer el artículo de Open Democracy sobre el centro Himalaya. Y de nuevo, capaz que si no pudieron ver la interpelación, yo sé que a veces ver interpelaciones es bastante bromado, nosotros le podemos arrimar pero el resumen, ver pero nosotros no hablamos solamente del caso Rivera, si ustedes prestan atención. Nosotros consultamos sobre las clínicas de salud mental y describimos las denuncias. Nosotros consultamos sobre el centro Tataipí en Montevideo como un caso paradigmático del hacinamiento porque el sistema de protección especial está desbordado. Hablamos del centro Ana Monterroso en La Valleja, hablamos del centro de breve estadía Tribal. Yo fui a Rivera, Victoria. Yo fui a Rivera. No, pero además, fui al hogar femenino de Rivera. La propia y déjenme integrante contarles, del directorio del INAU por el Frente Amplio, hablar de otros departamentos. Sí, en el hogar femenino de Rivera, las puertas de los dormitorios de las adolescentes, los dormitorios de las adolescentes no tienen puerta, porque el director considera que tienen que tener privacidad, pero no tanto. Y parece que está mucho más preocupado de lo que pasa adentro de los dormitorios de lo que pasa fuera del hogar. Y te voy a decir otra cosa más, Victoria, porque capaz que tampoco lo escucharon ayer. Si uno mira las planillas de seguimiento de los casos de explotación sexual que se dan en Rivera, que lleva el equipo itinerantes de Gurises Unidos, el 75% de las situaciones son de gurisas que viven en los centros de 24 horas de INAU. Entonces, ¿hay que cambiar la legislación? ¿Hay que prohibirle salir? Me parece que eso no soluciona nada. Me parece que incluso la tendencia humana, cada vez que uno lo encierran, es a querer salir. Me parece que las condiciones están en otro lado. Los gurises salen, las gurisas y los gurises se escapan. Salen porque no soportan más un montón de acumulación de vulneraciones en sus vidas. Pero también, más allá de preguntarse por qué
se escapan. Creo que tenemos que poder ser capaces de entender de qué se escapan. ¿De qué? Se escapan de vidas espantosas y se escapan de lugares que son inhóspitos para vivir. Yo los invito a ir a algún centro de 24 horas. Vayan, pueden ir, pueden ir. Díganme si después de estar 3 minutos ahí no se quieren ir. Yo conozco particularmente eso por motivos de mi profesión. Es lamentable. Era lamentable y hoy en día es lamentable. La pregunta es, más allá de echarse culpas, ¿no? De si fue la administración anterior, esta... Si no empezamos a sumar los problemas que hubieron en cada administración, bueno, y ahí vemos. Claro, pero el sentido de oportunidad de cuando se hacen las cosas también puede sumar o restar a la verdadera discusión que nos debemos. Está bien, está bien. Depende de cómo lo pienses. Más allá de que ya explicó la senadora no, por qué terminan ahora en la depende de cómo lo pienses. Si estás de un lado decís no es un oportunismo político, si estás del otro decís es el momento en que se dio la situación. No hay que entrar en esa discusión. Las cosas hay que hacerlas cuando hay que hacerlas. Yo eso lo aplaudo. Ahora... Lo que me pregunto, porque estos problemas no son lamentablemente de ahora, se han dado, y yo podría relatar aquí varias situaciones irregulares que se han dado en el correr de muchos años para atrás. ¿El sistema político tiene intención de solucionar esto? Y la otra pregunta que es aún mayor, ¿no? Porque creo que eso repercute en el sistema político. Nosotros como sociedad, ¿de verdad nos interesa qué es lo que pasa en estos centros? ¿O simplemente lo vemos como una noticia que llama la atención, que es un hecho grave, decimos ¡qué barbaridad! Y al otro día nos olvidamos. Porque la pregunta es esa. Como sociedad, ¿nos interesa a nosotros qué es lo que pasa en estos centros? ¿Nos interesa qué pasa con los menores infractores? ¿Nos interesa de verdad eso o no? Y si no nos interesa, el sistema político, que no tiene ese empuje de la sociedad para que les interese, por ellos mismos, ¿les interesa? A todo el sistema político. A ver, Juan Martín, es peor aún, ¿qué es peor? Nosotros estamos ahora indignados y estamos, en esto vamos a estar todos unánimes en la indignación con lo que pasó. Y lo que más nos llama la atención es que una niña adolescente al amparo del Estado sufrió esta desgracia. ¿Y cuántos hay que ni siquiera tienen el amparo del Estado? ¿Cuántos hay niños adolescentes, 150.000, 200.000, que están viviendo fuera del amparo del Estado? En los asentamientos, en lugares carenciados, sin piso, sin techo. Pasaste a tema pobreza infantil, pero por esto, ejemplo. Y esto también va de la mano. Esta joven seguro es de ese contexto crítico que entró al amparo del Estado e igual fracasamos. Pero ¿cuántos hay que ni siquiera están al amparo del Estado y que no solo tienen todas las precariedades habidas y por haber, sino que también sufren abusos? Por supuesto. No ahora, no estos 5 años, no los 15 anteriores. Hace décadas. Lustros que esto está pasando. Es verdad, pero uno tiene el deber de exigirle a sus representantes medidas al respecto. Por supuesto, ¿no? Entonces yo no me nos quedamos pregunto, lamentando. De ahí viene la pregunta, ¿hay intención? ¿Hay un plan? ¿Cuál es una medida? Sí, yo recojo lo que dice Pablo tal cual. Me parece que... Porque no es echarse la culpa. También el tema de sensibilidad social. Hay que ser honestos como sociedad. ¿Cuánto nos importa cuando sucede esto en un contexto así? ¿Cuánto nos indignamos cuando le pasa algo terrible a un gurí, una gurisa o una persona de otro tipo de contextos y es noticia mucho más que lo que pasa acá? Esa es una discusión. Después el tema de la campaña electoral. A mí me parece que yo ahí también voy a caer una lanza en el sentido de que tenemos que dejarnos de repetir de que no se puede en campaña electoral discutir nada. Porque pareciera que, a mí me parece que es al revés. Las campañas electorales tienen que ser el ámbito justamente para que le exijamos a los políticos propuestas respecto a estos temas. Si no quedamos como, en Uruguay sabemos que vivimos en campaña electoral, o sea que ¿cuánto tiempo tenemos hábil para poder discutir temas de fondo en Uruguay? Un año, una vez cada 5 años, un año, solo el año del medio de los periodos de gobierno podemos discutir cosas relevantes. Me parece absurdo y tenemos que poder romper con ese mantra de que no, en campaña no es el momento para discutir los temas. No, la campaña electoral tiene que ser el momento para discutir todos los temas y sobre todo los temas importantes como que es un tema importante y en el cual estamos muy anestesiados como sociedad, estamos muy insensibles respecto a lo que está pasando. Y es extremadamente grave que algo ocurra bajo el amparo del Estado. El 30% de las denuncias de explotación sexual en Uruguay son de gurises que están infantil, son de gurises que están en el amparo del Estado. Eso es gravísimo. Tendríamos que estar mucho más indignados y discutiendo mucho más esto, si es en el Parlamento, si es en los medios, si es en el ámbito que corresponda. Me parece que todos los ámbitos corresponden. Yo me hice 2 preguntas cuando estudiamos este caso. Uno es qué había pasado con la bebé, porque era una preocupación también muy sensible. Y lo segundo que me pregunté es, ¿dónde están los padres de esta adolescente? Padre creo que no hay, porque de hecho la bebé hoy está en manos de la justicia porque la abuela no estaba en condiciones de asumir la responsabilidad. ¿Dónde estaban los padres y dónde está la madre y dónde están las responsabilidades de esos padres de esa adolescente? Porque ahora cargamos las tintas sobre el Estado y sobre el INAU. Pero también acá, esa parte está laudada, ausente. Está roto también el esquema familiar, que es parte de todo este problema.
Sí, bueno, pero adjudiquemos las miradas en el caso que corresponden. En este caso particular, ya hubo un juez que decidió que no podía esa madre y entonces deriva al Estado. Pero si vamos a las causas, los problemas, acá tenemos un problema mucho más profundo y de larga data, que es cómo se rompió la institución familiar, que los padres no pueden cuidar a sus propios hijos. Está bien, está bien. Pero todo esto, estas discusiones se están dando, ¿triunfará algo o saldremos adelante con algo si de aquí en más hay una unión política y social para seguir con el tema? Porque yo temo que a veces estas cosas son de 24 o 48 horas y después nos olvidamos del asunto. Entonces, si en eso vamos adelante y podemos hacer algo en lo político y en lo social, que entre todos busquemos soluciones, porque aquí no es un problema solamente de diagnóstico. El problema es cuáles son las soluciones. Porque, como bien decís, el problema es muchísimo más profundo. Pero el tema de las salidas no autorizadas, que de alguna manera están atrás... Y ahí vas a discutir, si la puede tener encerrada o no, si es libre de quedarse Sobre o no. ese punto, ¿qué imagina, senadora? Más allá de toda la acción que habría que tener antes, sí, pero en lo concreto. Dos cosas previas. Estaremos en campaña electoral, pero estamos en periodo de sesiones. Y en campaña electoral los legisladores seguimos cobrando el sueldo, por lo tanto lo que corresponde es trabajar. Está perfecto. Sí. Yo qué sé, yo trabajo cuando me corresponde trabajar, toda la vida hice lo mismo, me parece que es de orden. Está en campaña electoral, hago campaña después que termino de trabajar. Digo, en términos generales, ¿no? Corresponde. Cosa número uno. Cosa número dos. Quienes determinan las situaciones de amparo, de seguimiento o de protección son justamente los magistrados. Es el sistema judicial. En general, las situaciones de amparo se dan invocando el artículo 117 del Código de la Niñez y la Adolescencia ante las vulneraciones de derechos y son los jueces quienes determinan las medidas de protección. Los oficios del Poder Judicial han venido creciendo enormemente en este tiempo y hoy andamos en unos 56.000 y pico de oficios judiciales solicitando a INAU medidas de protección. Algunas de esas medidas de protección son justamente la institucionalización en centros de 24 horas, pero eso lo determina en general el juez. Fíjense que si nosotros hoy estamos con unos 8.000 y pocos y tantos, porque es un número que cambia, de gurises al amparo de INAU, con unos 4.000 y pico en el sistema de protección especial, digamos que definitivamente es un sistema que está muy estresado. Las directoras mismas de los centros dicen se han incrementado muchísimo los pedidos de protección, los oficios que piden protección de INAU, y realmente los centros están muy superpoblados. En el Pereira Rosell. Sí, exactamente, Victoria. Los gurises quedan 3 meses. Están allí los chiquilines porque no andan boyando entre la enfermería que les da la leche y alguien que los cuida y alguien que los pone en la sala de espera a mirar la tele y quedan en un ámbito hospitalario mientras esperan las decisiones judiciales. Hay un sistema judicial que está desbordado por los pedidos de protección. Es verdad, hay una fiscalía que está desbordada en un montón de aspectos de seguimiento. Pero INAU es el organismo rector de las políticas de infancia y tiene que velar. Las políticas de infancia no son solamente lo que hace INAU, son ámbitos interinstitucionales donde el Estado como todo debe desplegarse, cada quien en la medida de sus obligaciones para dar esa protección. Dicho esto... Y la pregunta mía no se olvida, Dicho esto, justamente, las salidas no acordadas vienen de larga data. De larga data. Es un brete ese. Es un brete. Pero, a ver, la salida no acordada en sí no es el factor fundamental, porque los gurises se van, pero también vuelven. Y hoy yo les decía, yo los invito a pensar en de dónde se van. Y cuando vuelven vienen buscando quizá un resquicio de protección que les es necesario para seguir siquiera al día siguiente. Entonces, ¿por dónde de repente habría que empezar a mirar? Y capaz que habría que empezar a hacer ¿qué pasa mientras están afuera? Ese es el punto. Claro, no todo pasa mientras están afuera, lamentablemente. No, ya sé, en el Hogar Nuevo Tiempo de San José hay denuncias de que el tráfico de sustancias ilícitas se daba dentro del hogar e iban de repente autos a buscar a las gurisas. Estaba pensando en trata y explotación, ¿no? Sí, claro, todo eso se da a veces afuera y a veces adentro. A lo que voy es que las salidas no acordadas
no es solamente la salida, no es solamente impedir la salida. Hay toda una cuestión de contexto que hay que ir solucionando en los lugares para que se parezcan a lugares de contención. Para que no quieran salir, pero no. querer salir van a querer salir siempre. No Victoria, escaparse, cualquier pero adolescente salir. quiere ir a bailar. Por eso. Un sábado o un viernes, cualquier adolescente. El tema es, si se va, por lo menos hay que ir a buscarlo. Por lo menos hay que intentar desplegar todos los recursos que el Estado tenga en territorio, si los tiene, que debería tenerlos. Si tenemos un problema y no tenemos las soluciones, vamos a seguir teniendo el problema eternamente. Ahora, si los gurises se van y no los vamos a buscar por la razón que sea, porque no hay suficientes recursos, porque de repente los funcionarios no se pueden meter en barrios que estén complicados, pero bueno, entonces es ahí donde empieza la articulación interinstitucional de la protección de los gurises y de las gurisas. Es donde tendrá que salir a buscarlos la policía, o tendrá que salirlos a buscar Interpol, o tendrá que salirlos a buscar cualquiera que nos buscaría a cualquiera de nosotros si desaparecemos. Les voy a contar una cosa. Hablaban de las fugas y de las salidas no acordadas. Salida no acordada, digamos, ocurre después que a los menores se les deja de decir menores, ¿no? Y que dicen, bueno, los gurises no están presos, por lo cual no es una fuga. Claro, una fuga es si uno está privado de su libertad, ¿verdad? Esto es una salida no acordada. Pero en ese contexto, cuando un funcionario de INAU va a la seccional a decir hay alguien en salida no acordada, el formulario que llenan en la seccional se llama fugado de INAU. Ahora, si alguno de ustedes desaparece y alguien de su familia va a hacer la denuncia a la seccional, el formulario que va a llenar se va a llamar persona ausente. Hoy ustedes hablaban de la conciencia social que hay respecto a los gurises que están y las gurisas que están bajo el amparo del Estado. Eso es lo que hay. Hay mecanismos que todavía no se han terminado de romper, preconceptos que todavía no se han terminado de romper y que vienen de mucha más larga data de lo que de repente podemos llegar a... ¿Usted cree que la gente confunde INAU con INISA, por ejemplo? ¿Perdón? ¿Usted cree que la gente confunde INAU con INISA? No sé, a mí a veces el concepto de la gente me resulta un poco errático porque en general uno se refiere a la gente cuando son los que no entienden o cuando son los que no están de acuerdo con uno. El aspecto de la minoridad infractora también es un concepto que viene como con mucho prejuicio de mucho tiempo antes. Fíjate que hay una publicación de 1927 del doctor Roberto Berro, que era director en ese momento del asilo Damaso Antonio Larrañaga, que se llama Los pupilos incorregibles de la asistencia pública. Ahí mezcló todo. Y los pupilos incorregibles eran aquellos que se portaban mal, eran aquellos que se fugaban, eran aquellas niñas, como dice en la publicación, viciosas e incorregibles, que después terminaban en los ámbitos de prostitución. Entonces, hay una realidad social que muchas veces está asociada, sí, a la pobreza, que no hemos terminado de desentrañar y que definitivamente lo que no hemos terminado de hacer es entender encontrar solución para cuál es la solución para proteger a los gurises de circunstancias de las que son víctimas. Hay un elemento nuevo. Sí, tenemos que cerrar, Juan Martín, perdón. Un elemento nuevo, que es la droga y los narcos Por metidos supuesto, en todo porque esto. las vulneraciones han cambiado los Hay un enemigo territorios. mucho más poderoso y mucho más fuerte que nosotros no estamos dando la talla. Sí, señor. Y que evidentemente no lo estamos pudiendo priorizar en lo que tiene que ver con entender cuáles son los apoyos que las familias necesitan y dónde hay que aplicar las políticas de seguridad pública. Estoy totalmente de acuerdo. Más allá de que siga bueno, terminó la interpelación, terminó como terminó, por lo menos el puente quedó tendido para poder seguir dialogando de esto. Gracias por la pregunta, porque me había olvidado de eso. Hoy en la mañana, el senador Camí reconoció que no habían respondido lo que habíamos consultado, que no había sido satisfactoria la respuesta de las autoridades, y yo creo que ahí hay una puerta abierta al diálogo, no para exigir culpas, para empezar a eso, a incomodarnos pensando cuáles pueden ser las vías, para empezar a encaminar esto de alguna manera. Bien. Senadora Silvia Nane, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a usted. Antes de cambiar de tema, yo quiero recordarles que